Se oye bien, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos una vez más. ¿Estamos contentos? Así es, amén. Tenemos que estar contentos. Aunque esté caliente, aunque esté frío, aunque haya mucha lluvia, muchos incendios, tenemos que estar contentos. No contentos por lo que está sucediendo ni por los desastres, ¿verdad? Sino porque Dios sigue con nosotros, ¿verdad? Así es que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 17, y vamos al versículo 9 hasta el 14. ¿Ya lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios para nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a estar viendo el tema: ¿quiénes son los judíos hoy en día? Y dice así, Génesis 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Vamos a hablar. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. No hay nadie como tú, maravilloso Dios. Padre, en esta hora yo te suplico que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Que tu gracia descienda, Señor. Y que todo lo que escucha tu palabra, mi Dios, podamos comprenderla, Padre. Que tu palabra sea revelada, Señor, a la vida, al corazón, al entendimiento, al raciocinio de todo aquel, Señor, que se dispone a escucharla, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, sujeta las potestades en los aires, Padre. Reprende al devorador, mi Dios. Que nada pueda interrumpir el fluir de tu palabra, Señor. Y el accionar de tu palabra, Padre, con liberaciones, prodigios, sanidades, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra restaure y ministre, Señor, los corazones. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, maravilloso Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento, póngase cómodo. Vemos que la circuncisión era algo inevitable en la vida del pueblo judío. Ya otra ocasión hemos predicado de que no todos, que el pueblo no se formó de un judío, simplemente de alguien que no era judío, pero que probablemente no estaba tan corrompido como los demás, ¿verdad? Algo Dios vio en Abraham para sacarlo de un lugar de perversión, un lugar de idolatría extrema. No era idolatría como el día de hoy, era idolatría extrema la de ellos. Recuerden que no había ni un Dios, un Dios específico, sino que muchos dioses, y los dioses que se les antojaban los creaban, les creían, les adoraban, les pedían, y nunca miraban nada que ellos hicieran, pero cualquier cosa se le atribuía a esos dioses. Si llovía era porque el Dios de la lluvia mandó la lluvia. Si no llovía era porque el Dios de la lluvia no quería mandar la lluvia. Pero primero eran los acontecimientos
y después de que sucedían se lo atribuían a ese determinado Dios, ¿verdad? Entonces Dios ve algo en Abraham, y cuando lo llama, Dios hace un pacto. Entonces, a partir de allí, la circuncisión es inevitable en el pueblo de Dios. Y esto tenemos que entenderlo. Cuando hablamos del pueblo de Dios, igual hablamos de Israel que de los creyentes hoy en día. O sea, pueblo de Dios no es el pueblo de Dios judío y el pueblo de Dios cristiano, sino que es un solo pueblo, y cuando nos referimos al pueblo de Dios, con la misma frase pueblo de Dios, bien podemos estar hablando de los judíos como podemos estar hablando de nosotros como creyentes. Pero la circuncisión era inevitable, tanto así era que Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos cuando Dios lo llama. Y dice que cuando iba en el camino, Dios iba a matar a su hijo. Y dice que Séfora agarra una piedra, dice, y circuncida al niño. Entonces, a partir de allí dice, tú eres un esposo de sangre, le dice ella. Pero vemos de que Dios es fiel a su pacto, como también es fiel a lo que dijo con los que no cumplen el pacto. Y eso es lo que muchos creyentes no entienden. Dios es fiel al pacto, Dios es fiel a todo lo que dijo acerca de su pacto, pero también es fiel a lo que dijo con los que no cumplan el pacto. O sea, no es que le voy a fallar a Dios y no va a pasar nada. Porque así como Dios dijo que habrían bendiciones para él, los que se mantengan dentro del pacto, así también dijo lo que recibirían los que no estén dentro del pacto. El pacto con Dios no se mantiene de manera automática. Somos nosotros los que estamos dentro o fuera del pacto. Dios solamente abre el camino para que nosotros hagamos un pacto con Él, pero no nos mete al camino, mucho menos nos hace mantenernos en el camino. Esa es decisión nuestra, porque si fuera de esa manera, los creyentes no volverían atrás. ¿Por qué? Porque Dios los hace que se mantengan ahí. No, hay casos específicos en los cuales Dios tiene un trabajo, Dios tiene un llamado, Dios tiene algo que darle a la persona, Dios la va a usar poderosamente. A esa persona sí, Dios se encarga de traerla y de mantenerla ahí, ¿verdad? Y podemos ver casos. Elías ya no quería nada con Dios. Jeremías no quería nada con Dios. Y Dios lo mantenía allí. Jeremías dice, es que hay un fuego que yo sentía. Ese fuego era Dios que lo estaba haciendo mantenerse dentro del pacto, porque tenía un trabajo para él. Elías salió huyendo, se metió en una cueva, y sin embargo allí Dios lo alimenta, allí Dios lo sostiene, allí Dios lo mantiene y no lo deja, para que se mantenga siempre creyéndole a Dios, porque tiene un trabajo. Fuera de eso, hermano, cada quien decide mantenerse dentro o fuera del pacto, ¿verdad? Así que son casos específicos. Tenemos al apóstol Pablo. Dios lo trajo y lo obligó a creer en él, porque tenía un trabajo para él. Pero esos, como le digo, son casos específicos. Pero a partir del Génesis, la circuncisión era inevitable para mantenerse dentro del pacto. Eso se lo dijo a Abraham desde un principio, y tal y como se lo dijo, así tenía que ser. Y hasta Zacarías y Malaquías, los últimos dos profetas que menciona la Biblia, hasta ahí seguía manteniéndose la circuncisión. Después vienen los años de silencio entre Malaquías y Mateo, para que se cumpliera la escritura, cuando dice que enviaría hambre y sed a la tierra. Después de Malaquías
hay un despertar, hambre y sed. Y entonces aparece el agua de vida y aparece el pan de vida. Justo en el momento en que había más hambre y más sed de la palabra de Dios. Porque estaban en ayuno de palabra de Dios. Casi 500 años, hermano, entre Malaquías y Mateo, que no se oía nada de Dios, se había abandonado la ley, se había dejado todo. Y aparece el pan de vida y aparece el agua viva. Justo por eso muchos creyeron en Jesús. Casi siempre miramos solamente los que no creyeron. Pero los que creyeron es porque ya había hambre y sed de la palabra de Dios. Para que se cumpliera la escritura que se había profetizado. Pero leo esta escritura para que veamos que era indispensable la circuncisión para entrar en el pacto y para formar parte del pueblo de Dios. Era necesario la circuncisión. Ahora, cuando llegamos a Romanos, ya vemos al apóstol Pablo predicándole a los gentiles. Y vaya al libro de Romanos, capítulo 9. Versículo 3. Romanos 9, 3. Mire lo que el apóstol Pablo le dice al pueblo de Dios. Le dice: porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, ser maldito, separado de Cristo. Esto hay que ponerle atención. Si alguien desea ser maldito, tiene que ser separado de Cristo, porque si no, entra en una blasfemia. El apóstol Pablo tenía mucho cuidado con eso. Dice así: deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, que son, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo eso tenían. ¿Cuál era la señal de que ellos tenían todo eso? La circuncisión. Era el pacto. Era el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, vamos al versículo 5. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque escuche esto: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Santo. Lo está diciendo un judío, un israelita, hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, que sabe perfectamente que era necesario la circuncisión y que con la circuncisión todos los que tenían la circuncisión deberían de ser israelitas. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo tiene una revelación. Y aquí entramos en que, por eso, el tema: ¿quiénes son los judíos hoy en día? Porque Pablo dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos. 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces hay dos grupos: uno según la carne y otro según la promesa. Entonces, no todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia.
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y para ser hijos de la promesa hay que mantenerse dentro de esas promesas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cierta contradicción porque, bueno, si es descendiente de Israel, tiene que ser israelita. Pero aquí hablamos de una revelación, algo espiritual. Espiritual porque a Pablo, el predicador a los gentiles, se le reveló. A él se le reveló. Por eso, hermanos, él pide que sea llamado apóstol, aunque él se siente que es el más chico de ellos. Pero cuando nosotros vemos las revelaciones que tiene el apóstol Pablo, nos damos cuenta, y este es mi punto de vista. Para mí, él es más grande que los otros apóstoles, ¿verdad? Y eso es mi punto de vista. Y si no fuera así, hermanos, ¿por qué solo a él se le puso un aguijón? ¿Por qué solo a él y no a nosotros? Dice que a causa de las revelaciones, para que no se exaltase, Dios le puso un aguijón. ¿Ve? Para que no se exaltase. Ajá. Y muchas veces se lo he pedido que me lo quite y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se va a seguir perfeccionando en esa debilidad que tú tienes. Entonces, vemos que el apóstol Pablo está teniendo revelaciones y, hermano, hablando estas cosas frente a los judíos descendientes de Israel, ahora entiende, tenían razón de apedrearlo, porque eran religiosos aterrados. Sí, hermano, el mexicano se enoja que hablen mal de México, que no tiene que ver en nada, absolutamente nada con Dios. Pero cuando tienes el nacionalismo, y hermano, ser mexicano, salvadoreño, guatemalteco o cualquier otra nacionalidad, no se puede comparar con ser judío. No se puede comparar. ¿Por qué? Porque aquí hablamos que Dios creó, formó un pueblo desde sus raíces. Porque ese es un nuevo pueblo que Él hizo a partir de Abraham. Así es. Porque sabemos, Taré era el papá de Abraham, pero cuando se habla de Abraham y las promesas nunca se menciona a Taré. Un de los caldeos se menciona solamente para decir que Dios lo sacó de allí y hasta allí, se acabó. ¿Por qué? No es trascendente, no es importante lo que pasó antes de Abraham, porque el pueblo se formó a partir de Abraham. Dios lo sacó y formó un pueblo totalmente diferente a los demás. Por eso Dios no quería que el pueblo tuviera rey, pero el pueblo quiso parecerse a los otros pueblos. Queremos tener rey así como tienen las otras naciones. Querían parecerse a las otras naciones. Dios siempre quiso que el pueblo fuera diferente, y hasta el día de hoy el llamado pueblo de Dios debe ser diferente, porque desde sus raíces Dios quiso que el pueblo de Dios a partir de Abraham fuera un pueblo diferente. Así es, amén. Por eso las leyes del pueblo de Israel son de acuerdo a Dios. Ahora no sé si tenga un gobierno democrático, pero el gobierno de ellos siempre fue teocrático. Las decisiones siempre pasaban por el filtro de Dios. Y si Dios estaba de acuerdo, lo hacían, y si no, no. Entonces, esto, delante de los judíos, era algo grave lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, tenía razón los religiosos de no quererlo.
Así es que vaya ahí mismo en el capítulo 9 donde estamos, pero vamos al versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, Israel tenía la justicia, pero dice que no alcanzó la justicia. Porque las obras de la ley no eran suficientes para alcanzar la justicia de Dios. Mucho menos salvación. Muchos creen que por obras les han enseñado que por obras pueden alcanzar la salvación porque son muy buenos y hacen bien a medio mundo o a todo el mundo. Por eso creen que van a alcanzar salvación. No alcanzan ni siquiera la justicia de Dios, mucho menos salvación. Solo a través de Jesús hay salvación. Y así como la circuncisión era inevitable para estar dentro del pacto, así necesitas a Jesús para estar dentro del pacto. Igual de inevitable era la circuncisión, igual de inevitable es que Jesús aparezca en la vida del ser humano. No basta con hablar de Jesús, porque mientras hables de Jesús, la gente dice, oh no, sí, Jesús, sí, Jesús. Pero en el momento que le dice, ¿quiere aceptarlo? No, dice. Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que pasa es que no creen que a través de Jesús es la salvación. Así es que hay algo que le hacía falta al pueblo y era la fe. Aunque iba, dice, tras una ley de justicia, de igual forma no la alcanzó. Ahora, Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Se da cuenta cómo es inevitable? Jesús es inevitable. El que quiera cumplir los 10 mandamientos no lo puede cumplir hasta que pase por Jesús. Por más que lo tenga en un cuadro en su casa, jamás lo cumplirá hasta que pase por Jesús. ¿Por qué? El fin de la ley es Cristo. La única forma de cumplir la ley es Jesús. No hay otra forma. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón que subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que aquí hay dos cosas que tenemos que ver. Uno,
hay una justicia que es por la ley y hay una justicia que es por la fe. En el versículo 5 aparece la justicia a través de las obras. ¿Por qué es a través de las obras? Porque dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por las Entonces, es la justicia a través de las obras. El fin de la ley es Cristo. Cuando aparece Cristo, se acabó la justicia por las obras. Y ahora viene la justicia que es por la fe. Que es que si confesares, según el versículo 9, con tu boca. Todo lo que usted cree tiene que confesarlo con su boca. Usted cree que es salvo, tiene que decir soy salvo. Usted cree que es sano, tiene que decir soy sano. Usted cree que Dios lo guarda, usted tiene que decir a mí no me va a suceder nada. A mí esto no me va a pasar. ¿Por qué? Porque lo confieso con la boca. Ahora, tenga cuidado de confesar cosas negativas hacia usted o hacia otro con su boca, porque entonces la va a recibir por fe, porque la confiesa con su boca. Así que hay una justicia que era por las obras y hay una justicia que es por la fe, que es por creer. Pero recuerden que la justicia por las obras era a través de la ley. Y Pablo está diciendo que los israelitas buscaron la justicia a través de las obras de la ley, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque les faltó, dice, la fe. Aún a ellos mismos les faltó la fe. Ahora, versículo 13. Esta es la justicia por fe. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, no basta con mencionar el nombre del Señor, ¿verdad? Mencionar el nombre del Señor todo puede, hasta el diablo lo puede mencionar, ¿verdad? Y si hay alguien que me dice, no hermano, eso no. Cuando aquellos hombres ambulantes dijeron por Jesús el que predica Pablo, la legión de demonios dijo, a Jesús conozco. Mencionó el nombre de Jesús. Y Pablo sé quién es, pero ustedes quiénes son. O sea, mencionó el nombre de Jesús y no pasó nada. Porque el diablo cree más que muchos creyentes, hermano. El diablo no es incrédulo respecto de Dios. Si algo tiene el diablo es que no es incrédulo. Le lleva ventaja a muchos creyentes. Sí, hermano. Porque el creyente no se aferra a las promesas, ¿ven? Y por eso no recibe la justicia de Dios que es por la fe. El diablo sabe quién es su Dios. Lo sabe muy bien. Versículo 19. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Aleluya. Mira eso. Ahora, versículo 20. Moisés dijo esto, pero Isaías dijo, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bendito Dios. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. No solo era rebelde, se contradecía.
Decía creer, pero hacía lo contrario. Hoy en día hay gente así todavía, ya no son de Israel, pero siguen siendo un pueblo rebelde y contradictor. Dicen hablar de Dios, dicen creer en Dios. ¿Y por qué no se reúnen en una iglesia para que aprendan de Dios? ¿Por qué no quieren ser ovejas y estar en un rebaño? ¿Por qué no quieren tener un pastor? Es contradictorio. Si Dios estableció el pastorado y estableció el rebaño, ¿por qué no se meten al rebaño? Son un pueblo rebelde y contradictorio. Por más que digan, ay, yo tengo a Dios, no tienen a Dios, Dios no está en ellos, no reciben bendiciones de Dios, aunque les vaya bien, no reciben bendiciones de Dios, mucho menos van a tener paz. Porque no hay paz para el impío, dijo mi Dios. Yes, amén. El que no se congrega se vuelve impío. Empieza a cometer impiedades. Lo que sucede es que no las mira. Porque la ceguera se apodera de ellos también. Y creen que van bien. Y se comparan con los peores y resulta que ellos son mejores. Hasta el predicador predica más. Ellos saben más. Así están de ciegos. Hasta ahí. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Hasta ahí. Así que, pero entre el versículo 20 y el versículo 21 hay dos pueblos. Vamos a ver la diferencia entre esos dos pueblos. Uno, versículo 20. Fue hallado de un pueblo que no lo buscó. Aleluya. ¿Pero por qué fue hallado de un pueblo si ellos no lo estaban buscando? Porque es el pueblo que Dios buscó. Yes. Fue hallado porque Dios lo buscó. No soy yo el que busco a Dios, porque Dios no es el que está perdido. Es Dios el que me busca a mí. Soy yo el perdido. Entonces, como estábamos perdidos, no había forma que tuviéramos un contacto con Dios. Entonces es Dios el que viene a nosotros. Y ese era el plan. Cuando desciende Jesús a la tierra, es Dios el que viene a la tierra. ¿Cómo entra Dios en la vida de los gentiles? Ya se los dije, a través de Jesús. No hay otra forma. ¿Por qué la forma que usó Dios para tener contacto con los humanos? Entonces, este era el pueblo, o sea, nosotros era el pueblo insensato. Mire, aquellos que se han alejado de Dios, se han alejado de la iglesia, y ellos son muy inteligentes, son muy sabios, conocen mucho la Biblia, ya lo saben todo. Por eso, Dios no los encuentra. Porque Dios no busca un pueblo sabio y entendido. Santo. Dios busca al pueblo insensato. Bueno, esa era la profecía. Para provocar a celos al pueblo de Dios. Al que en ese entonces era el pueblo de Dios a través de la circuncisión. Así es. Amén. Entonces, un pueblo era el pueblo insensato que no tuvo que buscar a Dios, sino que Dios lo buscó a él. Es Dios quien me encontró a mí porque el perdido era yo. Y tenemos el versículo 21, el otro pueblo. El pueblo al que Dios había escogido. Pero que este pueblo era el pueblo rebelde y contradicto.
contradecía. Ahora, no vamos a ver quién está en el pueblo del pueblo de Dios y quién no lo está. Pero sí podemos ver quién está entre el pueblo rebelde y contradictor. Obviamente, ya no es pueblo de Dios. Pero hermanos, si los judíos, lo que acabamos de leer, Sí. no son israelitas todos los que descienden de Israel. ¿Por qué? La rebeldía los aleja del pacto. Igual a los creyentes que se han revelado a Dios y dicen, no, ahora leo mi Biblia en mi casa y ahora, mire, y me está yendo mejor. Son rebeldes. Y se rebelan al pacto de Dios. Son rebeldes. Son rebeldes. Si la muerte les llega en ese estado, no tendrán salvación. Mientras hay vida y esperanza. Así es. Pero si les llega el momento de presentarse a cuentas, en esa condición, no tendrán salvación. No los veremos en el cielo. Por decisión propia. No porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos no quieren ser salvados. Son muy sabios y entendidos. Todos lo saben. Todos lo saben. Estos son los dos pueblos de los que habla el libro de Romanos. Ahora, Romanos capítulo 2, versículo 13. Me fascina a mí el libro de Romanos. Lo que es Romanos y Gálatas me fascina a mí. Romanos 2, versículo 13. Dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Escuche esto. Aunque estaban todos los días en la sinagoga, desde que eran niños los tenían en la sinagoga, desde que eran niños hasta adultos, era necesario, era una orden, era un mandamiento que tenían, era un requisito que tenían que estar en la sinagoga y escuchar de lo que decía la ley. Sin embargo, aunque ellos eran oidores de la ley, no eran los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley de Dios, la palabra de Dios, no es suficiente con que esté en los labios de los seres humanos. Tiene que estar en el corazón. Porque puede estar en los labios y tener un corazón de piedra. Por eso, no, hermano, eso de congregarse, no, es que todos los pastores, hermano, no, los pastores son hipócritas, son esto, sí, bueno. Rebelde. Sí, rebelde. Sí. Dios estableció a unos pastores, a unos maestros. Dios lo estableció, hermano. Así es. O sea, a lo establecido por Dios resisten. O sea, rebeldes. Rebeldes. Así que, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando la ley escrita está en el corazón, tu razonamiento te defiende o te acusa. Y por eso dices, ay Señor, pero ¿por qué hice eso? Estás razonando y dices, no, ya razonando ya me di cuenta de que me equivoqué. Mientras no razonabas, cometiste errores. Y ya cuando razonas, la misma ley escrita en tu corazón, junto con tu razonamiento, te dice, hey, hiciste mal.
ve y pide perdón o ve y perdona. ¿Por qué? Siempre la voluntad del ser humano tiene que ir de acuerdo con lo que hay en su corazón. Por eso, los corazones endurecidos no son doblegados. La voluntad de ellos no es doblegada porque la ley, la palabra de Dios, tiene que estar en el corazón, no solamente en su mente y en sus labios. Entonces, sus razonamientos no se apoyan en una base de la ley de Dios, sino que se apoya en lo que sienten en sus corazones. Por eso, cuando vamos a tomar decisiones que tienen que ver con nuestros sentimientos, no tenemos que apoyarnos en lo que sentimos, porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que apoyarnos en lo que Dios dice. Esto es lo que yo siento, es lo que a mí me gustaría hacer, pero ¿qué dice Dios? En las reuniones de los creyentes, hermano, si usted hace sus carnes asadas, sus cumpleaños, debe de haber alabanza. No puede haber un silencio, hermano, como que está en un funeral. No. Debe de haber alabanza. Y el incrédulo, el impío que vaya, tiene que saber que es una iglesia, es una casa de creyentes. Sí, Señor. Amén. Oye, que si le subo se va a ofender. Pues que se ofende, que se largue, que se vaya. Sí, Señor. Sí, Señor. Que se vaya, sí. Amén. Si no le gusta que yo alabe a Dios, que se vaya. Aquí celebro el cumpleaños yo solito, yo aquí me canto el Happy Birthday to you y ya, y nos vamos. Me como el pastel yo solo y nos vamos. Sí. Pero tienen que entender que somos creyentes. El creyente ha bajado la guardia, hermano. Sí, los cumpleaños ya no se menciona a Dios. Ya sopla la pelita, pidió un deseo, ¡pum! Se acabó. No sé, ahora. Hay quienes, hermano, los peores, todavía hasta se atreven a poner música mundana. Sí, hermano. En las bodas, hermano, hay bodas de creyentes, hermano, aunque usted no lo crea, que son en iglesias evangélicas y de ahí salen y tienen otra fiesta. mini fiesta para los allegados con música mundana y muchas veces hasta licor. Y dicen que aman a Dios y que Dios... Yo sé, hermano, es dura esta palabra, son rebeldes. Son rebeldes, esa es rebelión a Dios. El creyente donde quiera que vaya tiene que dar a conocer que es creyente. Sí. En mi trabajo, hermano, mientras yo estoy calentando mi comida, yo estoy cantando alabanzas para que todos me oigan. Y no me interesa que me digan lo que me digan. Cuando llego a mi trabajo, hermano, yo llego cantando alabanzas. Y no me interesa quién dice allí o quién me escucha o no me escuche. Ellos saben que yo soy creyente. Ellos saben que si hablan conmigo, en algún punto de la conversación va a aparecer Dios. Ellos saben. Ellos tienen que saber que yo soy creyente. Yo no puedo esconder a Dios en mi vida. Yo tengo que reflejar a Dios. Y no me interesa que, si me abandonan, que me abandonen. Si dicen que estoy loco, no importa. Aleluya. No importa. Así es que dice que su conciencia les acusa o les defiende en sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Ya ven conforme a qué vamos a ser juzgados? Y los secretos de los hombres, ¿a qué? Esas cosas que usted habla, oye y hace en oculto. Allí en oculto debe de aparecer Dios en escena. Allí en oculto debe de acordarse de la ley que está escrita en su corazón. Allí en oculto, cuando está solito usted en el cuartito, ese cuartito chiquitito así que se llama celular, y usted se mete allí y no sabe ni lo que pasa alrededor porque está metido ahí en ese cuartito. Allí le aparecen imágenes prohibidas delante de Dios, hermano.
Usted tiene que cambiar eso. Quítelo inmediatamente. No puede quedarse acariciando eso. Muchos creyentes le dan like y apoyan cosas mundanas, cosas que no tienen que ver nada con Dios nomás porque se ven bonitas. Tenga mucho cuidado. Se puede salir del pacto. Hay algo entre usted que tiene que decirle: hey, estás mal. Así que no son los oidores los justos, sino los hacedores de la ley. Versículo 21. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, apartados de la gloria de Dios. El pecado te aparta automáticamente del pacto de Dios. Y por supuesto, de sus promesas. O sea, no se puede apartar el creyente y esperar que Dios cumpla las promesas. Las promesas van juntamente con el pacto. Aleluya. Estás dentro del pacto, Dios cumple las promesas. Tú te sales del pacto, Dios no está obligado a cumplir las promesas. Ahí estamos, ¿verdad? Dijimos 2:21, ¿verdad? Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué había dicho Santiago? No son los oidores los justos, sino los hacedores. No son los oidores los justos, sino los hacedores. Entonces, el judío que conocía la ley, por eso no encontró la justificación, no encontró la justicia. Porque dice aquí que los justos son los que saben que no se tiene que hurtar. Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? El creyente que hoy en día está apartado de Dios y todavía se atreve a hablar de la Biblia, si enseña a otro, ¿por qué no se enseña a sí mismo? Muchos hermanos también siguen viviendo del pasado. No, yo hacía, no viera yo cómo predicaba en la iglesia. Yo era líder, yo dirigía, yo guiaba, ¿sí? ¿Y ahora? Ahora tú que le muestras a otros, pues muéstratelo a ti mismo, que hay algo que perdiste. Sí es. Hay algo que perdiste que tienes que recuperarlo. Así es, amén. Pero muchos saben que no se debe robar y roban. Me dice un muchacho, ¿dónde habrá un bote de pintura? Dice. Le digo, ¿para qué? Es que necesito pintar algo en mi casa. Le digo, yo sé dónde hay. Ahí en la tienda. O no, me dijo, es que de esta pintura, me dijo, de la que nosotros tenemos aquí en el trabajo, está más gruesa, más. Le digo, yo he visto ahí en la tienda también. Te va a costar más cara, le digo, pero sí hay. Pero ¿para qué voy a comprar? Dices, aquí hay. Pero no es Evangélico, era líder de jóvenes.
esposa hija del pastor, sabe de la Biblia, habla de lo que hacía antes, probablemente sabe que no se debe robar. Olvidadizo. ¿Dónde quedamos? Muchos hermanos, cuando hacen su declaración de impuestos, ponen mentiras para que les manden más dinero. Es que pago tanto porque me cuidan los niños y no pagan, o pagan menos. Es que he hecho tantos gastos y son creyentes, saben que la ley dice que no debe robar, que no se debe hurtar, y ellos hurtan, le roban al gobierno. Muchos venden vehículos a cierto precio y le ponen otro para no pagar impuestos. Hermano, si te costó $15,000, eso ponle $15,000. Así es. Si tiene que pagar más de $1,000, págalos, hermano. Ni modo, así tiene que ser. Ya Dios te va a suplir. Así es. Si es necesario pagar, hay que pagarlo. Porque tú sabes que la ley dice que no se debe robar y sin embargo roban. Así que no son los justos los oidores de la ley, no son los que conocen de la Biblia, sino los que hacen. Entonces al judío se le decía, no hurtarás. Y sabían que no deben de hurtar, sabían que no deben de hurtar y lo hacían. Ay, hermano, pero esa era la ley, esa era la... A nosotros también se nos dice algo parecido. Vaya al libro de Santiago para que vea la versión de Santiago, lo que Santiago dice al respecto. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecador. Si la ley dice que no se debe robar, es porque es malo. Y usted lo hace, sabe hacer lo bueno, que es no robar, y entonces le es pecado. Ahora, vaya al libro de Romanos capítulo 2, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dice 2:25. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser... Eres incircunciso. La verdadera circuncisión estaba en obedecer la ley, no en su carne. Santo. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, ¿la circuncisión qué es? Obedecer la ley. La circuncisión es obedecer la ley. Vaya al libro de Gálatas, vamos muy rapidito. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida,
que está obligado a guardar toda la ley. Ese era el problema. Nadie podía cumplir todos los mandamientos de la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay mucha gente, hermano, creyendo todavía en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran una base solamente. Recuerda que no había ninguna ley, era una base moral. Ahora, vaya al versículo 6, ahí mismo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Mira esto.